enamorada de la persona incorrecta. Yo no podía huir porque me tenía vigilada. Me tenía amenazada con mi familia. Y yo lo que quiero es que termine todo esto. Cosas de la vida trae para usted la historia de Marisol, una mujer que con tan solo 13 años de edad decide cruzar a Estados Unidos huyendo de la violencia intrafamiliar que vivía, sin imaginar la pesadilla que esto causaría. Violaciones, explotación laboral y 18 años presa resumen esta historia que tocará las fibras más profundas de la sociedad. I tried to leave him, but I couldn't. My stomach started to hurt. So I washed the body and I make a tiny little bowl. Bienvenidos a Cosas de la Vida, gracias por estar compartiendo una tarde más con todos nosotros. Bienvenidos a los chavos que nos visitan de FES, Acatlán y a la UTC, gracias por estar con nosotros y a todo el público, por supuesto, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Hoy tenemos una historia muy fuerte, un programa muy interesante. Nos visitan dos mujeres que fueron obligadas a mantener relaciones sexuales por dinero. Marisol jamás creyó que sería su propia madre quien permitiría que su padrastro abusara de ella y que además la vendería al hombre que había arruinado su vida. Janet, por su parte, decía estar enamorada de un hombre que le engañó y lo obligó a prostituirse. Al huir de casa fui víctima sexual, es el tema, y vámonos, Chimino, que pase por favor, Marisol. Mi niñez fue muy triste. Mis padres eran alcohólicos. Un amigo de mi padrastro me lleva a Estados Unidos con la promesa de un trabajo. Resultó que me vendió en Estados Unidos por $200. Sufrí hambre, mucho coraje, mucho odio, mucho dolor es lo que sentía. Trabajaba en los campos agrícolas y todo lo que yo ganaba me lo quitaba. Pues su esclava y pues tuve que trabajar para entregarle todo. Yo tenía ganas de escapar, de irme. Te veo muy bien. Vaya historia la tuya, mujer. ¿Empezó cuando tenías 13 años de edad o mucho antes que eso? Mucho antes que eso, por mi padrastro. Pero en cuanto a lo de Estados Unidos, pues hasta los 13 años. ¿Qué fue lo que te llevó a la frontera con los Estados Unidos o hasta San Diego? ¿En qué lugar estuviste específicamente? Estuve en San Diego, en Encinitas, en Valle Verde. Sí. Lo que me llevó a Estados Unidos fue la pobreza. ¿Fuiste a trabajar? Fui a trabajar, supuestamente, porque pues esa fue la promesa que me había dado el coyote cuando me llevó para Estados Unidos, que había un trabajo, que cuando yo trabajara allá, yo iba a poder pagarle la cantidad de dinero que él me estaba cobrando. ¿Pero quién te contactó con este coyote? Porque me llama la atención que, pues, oye, con 13 años, ¿se te ocurrió a ti contactarlo a él? ¿Cómo se dio la relación con esta persona? Él era amigo de mi padrastro, entonces él frecuentaba mucho la casa. ¿Y tú le pediste el favor o qué? Y yo le pedí que, porque siempre hablaban que el dinero de México no valía, que el dinero de Estados Unidos tenía valor y que cuando uno trabaja allá con menos trabajo, te pagan más y vale más el dinero. ¿Y es verdad? Pues de hecho no, no. Yo creo que no. Y qué bueno que lo dices tú, una persona que vivió allá, porque sí se ganan dólares, y lo he dicho hasta el cansancio, pero también se gastan dólares. Y yo creo que mejores brazos y manos que el país que nos vio crecer y nacer no existen, señores. Las oportunidades hay que tomarlas, pero también los riesgos hay que respetarlos.
Voy a hacer una pausa comercial rapidísima porque, bueno, yo regresando de esta pausa quiero preguntarte, ¿cómo es que de pronto eso se convierte, tu vida se convierte en un infierno? Porque estaba mal, fuiste a mejorar y te encontraste con el mismísimo demonio después de la pausa comercial, ¿sí? Porque Marisol conoce a un hombre que le cambia totalmente la vida. Tan es así que con él logró procrear 4 hijos, de los cuales 2 solamente sobreviven. Ya son adultos y ni siquiera tienen nada que ver con ella. El punto es que Marisol fue a dar a prisión durante 18 años. Estuvo ahí, pero pudo haber sido peor. Después de la pausa comercial nos cuenta los detalles. Al huir de casa, fui víctima sexual. Ese es el tema de Cosas de la Vida. Y recuerde, usted, sus opiniones son lo más importante para nosotros. Compártanos, por favor, sus opiniones. Utilice cualquiera de los medios de comunicación. Cosas de la Vida es suyo y pues esperamos sus puntos de vista para poderlos compartir. Ella fue víctima de violencia. Huyó de casa y se arrojó pues a otro lugar mucho más inseguro. Vamos a acabar con eso, ¿no le parece? Regreso. ¿Qué historia la tuya, mujer? ¿Empezó cuando tenías 13 años de edad o mucho antes que eso? Mucho antes que eso, por mi padrastro. Pero en cuanto a lo de Estados Unidos, pues hasta los 13 años. Tú naciste en Tijuana, Baja California, y ahí creciste. Sí. Después, ¿qué fue lo que te llevó a la frontera con los Estados Unidos o hasta San Diego? ¿En qué lugar estuviste específicamente? Estuve en San Diego, en Encinitas, en Valle Verde. Sí. Lo que me llevó a Estados Unidos fue la pobreza. ¿Fuiste a trabajar? Fui a trabajar, supuestamente, porque pues esa fue la promesa que me había dado el coyote cuando me llevó para Estados Unidos, que había un trabajo, que cuando yo trabajara allá, yo iba a poder pagarle la cantidad de dinero que él me estaba cobrando. ¿Pero quién te contactó con este coyote? Él era amigo de mi padrastro, entonces él frecuentaba mucho la casa. ¿Y tú le pediste el favor o qué? Y yo le pedí que, porque siempre hablaban que el dinero de México no valía, que el dinero de Estados Unidos tenía valor y que cuando uno trabaja allá con menos trabajo, te pagan más y vale más el dinero. ¿Y es verdad? Pues de hecho no, no. Yo creo que no. Y qué bueno que lo dices tú, una persona que vivió allá, porque sí se ganan dólares, y lo he dicho al ser cansancio, pero también se gastan dólares. Y yo creo que mejores brazos y manos que el país que nos vio crecer y nacer no existen, señores. Las oportunidades hay que tomarlas, pero también los riesgos hay que respetarlos. Fue haberme enamorado de la persona incorrecta. Yo no podía huir porque me tenía vigilada. Me tenía amenazada con mi familia. Y yo lo que quiero es que termine todo esto. Al huir de casa, fui víctima sexual. Ese es el tema de hoy en Cosas de la Vida. Y vaya historia la de Marisol. Saliste huyendo por violencia porque tu padrastro intentó abusar de ti, tu madre no te apoyó, conoces al pollero, te ayuda a cruzar a cambio de que cuando estés del otro lado, tú le vas a pagar. ¿Y con qué te encontraste? Bueno, con lo que me encontré fue de que todos fueron mentiras y él me vendió. Me vendió una persona que yo no conocía, mucho mayor que yo. ¿Cuántos años mayor que tú? No les sabría decir, pero más mayor. ¿Nunca supiste la edad de él? No, yo no supe su edad. Pero yo tenía 13 años cuando eso pasó, pero sí se miraba como alrededor de 30 años. Te doblaba la edad y hasta un poquito más. Así. Estamos viendo parte de la recreación de lo que nos contaste fue tu vida.
Y bueno, ¿qué sucedió con este sujeto? ¿Él te agarró realmente como su rehén, como su mercancía, como si fueras de su propiedad? De hecho, como que si era su propiedad, como que yo pues fui su esclava. Yo tenía nada más que seguir órdenes. Había reglas. Por ejemplo, cómo vestirme, maquillaje, no usar maquillaje, no rasurarme. ¿Cómo te vestías? De largo. No tenía por qué enseñar mis rodillas, mis codos. Todo eso era. ¿En algún momento tú le llegaste a decir, oye, a mí no me parece lo que estás haciendo conmigo? No tenía derecho, porque él desde el principio me dijo que yo no tenía voz. Él iba a dirigir mi vestuario, él iba a dirigir el dinero, de lo que yo trabajara, él iba a administrar el dinero. Yo no tenía por qué tener dinero conmigo, así que todo el trabajo que yo hacía, él me quitaba mi dinero. ¿El trabajo que tú hacías era un trabajo de casa, como ama de casa, como quizá su asistente doméstica, o él te obligaba o te ofrecía con otras personas para que tuvieran sexo contigo? No, sexo no. Yo trabajé en el campo, en los campos agrícolas en Estados Unidos. Un trabajo muy pesado. Sí, trabajé el tomate, el pepino, el chile, la pera, la naranja, todo eso. Y pues el dinero yo nunca lo vi. ¿Se lo daban a él? Él siempre me lo quitaba. Él siempre andaba atrás de mí para quitarme el dinero. ¿En algún momento de tu vida tuviste la oportunidad de pedir auxilio, de pedir ayuda, de decirle a alguien, oye, están abusando de mí? Muchas veces, pero yo no podía. Aunque yo tenía los medios de cómo, si había un teléfono, si había policía, yo no podía pedir ayuda porque yo tenía unas reglas que yo tenía que seguir. Así que... Pero él nunca se distrajo, él nunca llegó a voltear para algún lado, a darte oportunidad a ti para poder huir a lo mejor o pedir ayuda. Esa es la pregunta que todo el mundo se hace, de por qué no huye uno, por qué teniendo personas, pudiendo estar a veces sola, por qué no te vas. ¿Y por qué no, Marisol? Por las amenazas que yo tenía. ¿De qué? Desde que me llevaron para Estados Unidos, que yo no le pude pagar la cuota que él había pagado por mí, que eran $200. ¿Del pollero? Del pollero, que él pagó por mí. O sea, ¿por $200 tú viviste todo este infierno? Sí, así es. ¿De los 13 años hasta los cuántos? A los 19 años. Y en este lapso de tiempo, tú te embarazaste 4 veces. 4 veces. 2 bebés los perdiste, ¿por qué? Por golpizas que él me dio. Así que fue una de tantas, porque era seguido. ¿A los cuántos meses perdiste a tus hijos? Uno tenía 1 mes y medio, a los 15 años, y a los 18 años perdí mi otro hijo a los 5 meses. ¿De embarazo? Sí. Muy grave. ¿Fuiste a dar al hospital? Así es. ¿Y en el hospital tampoco pudiste pedir ayuda? Tampoco. Él me decía que si me preguntaban por qué los moretes, yo tenía que decir que alguien me había asaltado. ¿Y así lo hacías? Así lo hacía. ¿Tanto era tu miedo? Sí. A los 15 años te deportaron, Marisol. Así es. ¿Y qué hizo tu mamá? Cuando me deportaron, yo creí que pues mi madre me iba a dar sus brazos. Tu madre murió. ¿Falleció? Así es. Pero cuando me deportaron, yo creí que mi madre me iba a dar el refugio que una madre debe darle a su hijo, ¿verdad? Porque yo me fui con ese sueño a Estados Unidos porque mi madre estaba muy enferma. ¿De qué? De diabetes. Ella te bebía mucho, ¿es verdad? Mi madre era alcohólica, mi padrastro también. Así que cuando yo me fui, yo iba con ese sueño de ayudar a mi madre. No era tanto mi sueño, era para ella. A pesar de que no te trató bien, tú de cualquier forma te fuiste buscando el sueño americano para ayudar a tu mamá. Así es. ¿Y qué hizo cuando te deportaron?
yo le expliqué todo lo que me había pasado. Le dije, mira, me vendieron, gracias a la inmigración que me deportaron, me agarraron, mira, aquí estoy. Esto fue lo que pasó, el coyote que me llevó me vendió, las golpizas. Y ella dijo, tú te lo buscaste, nadie te dijo que te fueras a Estados Unidos. Pero le dije, yo me fui por ti, porque tú estabas mala. Estás mala. Y ella dice, a mí no me importa, nadie te dijo que te fueras. Y me ignoró. Pasó una semana. ¿Y a dónde te fuiste tú? ¿No te pudiste quedar con tu mamá? Sí, sí me quedé. ¿Te quedaste ahí? Sí, me quedé. ¿Y qué hacía ella? ¿Te ignoraba como si no estuvieras o qué? Sí, como siempre. Lo de siempre. Así que pasó una semana y ¿qué pasó? Llegó el hombre que me compró y pasó como que ya... ¿Cómo el hombre que te compró? Sí. El mismo hombre del que habías logrado huir regresó por ti. Regresó por mí, así es. ¿Y tu mamá, a poco te regresó con él? Sí. ¿Te entregó con él? Así es. Después de la pausa comercial, fíjense nada más, ya cuando crees que vas a respirar y vas a empezar una vida nueva después de 2 años de calvario al lado de un enfermo, que por cierto, está pagando cadena perpetua en una prisión de los Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de California, llegas a la casa donde crees que vas a encontrar un oasis de paz y tu madre te regresa con tu victimario. Con razón ella piensa que la cárcel fue pues el momento en que realmente ella pudo ser libre, porque eso es lo que ella sintió cuando entró a prisión. Por fin estoy segura, por fin voy a recibir un buen trato y por fin me libré de este monstruo y puedo hablar con alguien. Al huir de casa fue víctima sexual. Ese es el tema de hoy en Cosas de la Vida. Regreso, no se vaya. Pude haberme enamorado de la persona incorrecta. Yo no podía huir porque me tenía vigilada. Me tenía amenazada con mi familia. Y yo lo que quiero es que termine todo esto. Al huir de casa fui víctima sexual, es el tema de hoy en Cosas de la Vida. Y bueno, Marisol, está tan interesante la historia que nos estás contando, sobre todo a mí me interesa mucho que el público de Cosas de la Vida, todos aprendamos de lo que nos sucede. Cada persona es una historia para nosotros, entonces qué importante es dejar pues todo lo que estás transmitiendo, todas las experiencias vividas presentes en todos para saber qué hacer ante este tipo de circunstancias. Nos pusimos a pensar, ¿cuántas Marisoles habrá por ahí? ¿O cuántas Janets? ¿Y por qué digo Janet? Porque tan interesante también es el caso de Janet, que yo creo que vamos a dejarla para un programa para ella también, solita, porque sí hay mucho que aprender. Pero bueno, Marisol, hablábamos de que tu mamá te regresó con el hombre que te compró y que te estaba haciendo la vida cuadriculada. Así es. No puedo ni imaginarme lo que tú habrás pensado cuando viste otra vez a este sujeto en tu casa. Pues mucho miedo, sentí mucho miedo. Nunca creí que mi madre me iba a entregar a este hombre otra vez. Porque al verle yo contado y yo creí que pues me iba a defender y todo, pero no fue así. Yo miré nada más una transición de dinero, no miré cuánto, pero... ¿Le dio dinero por ti a tu mamá? Le dio dinero y dijo que me llevaba a la tienda y de ahí ya me cruzó otra vez. ¿Y nunca más volvió a saber de ti? ¿Tu mamá? No, ya no supo de mí. ¿Ni tú volviste a tener contacto con tu mamá? A los 17 años tuve otra deportación y la pude ver otra vez a mi madre, pero otra vez me volvió a llevar. ¿Cómo te deportaron en esa segunda ocasión? Estaba trabajando en el campo, en Stockton. ¿Y llegó migración? Llegó en migración, hizo redada y ahí me agarraron. Cada que tú... recibías una deportación, Marisol, ¿sentías hasta cierto punto alivio?
Mucho alivio. Porque a pesar de lo fuerte que estabas viviendo, porque digo, realmente cuando llega migración a ese tipo de lugares, hace las redadas, es algo impactante, es algo impresionante, y normalmente a las personas que son capturadas para ser deportadas, pues no se la pasan nada bien. De entrada ven sus sueños derrumbarse porque pues todo el esfuerzo que invirtieron, todo el dinero que invirtieron, etcétera, se viene abajo. Pero yo me imagino que esto para ti fue como agua bendita. Sí, fue una bendición, pero a la misma vez ya llevaba tanto control, porque en mi segunda deportación ya tenía miedo, así que era ya lo que él dijera. Ya estaba muy penetrado el miedo en mí, las reglas ya estaban muy centradas en mí, así que era lo que él dijera. Si él solamente, sin palabras, nomás con que él me mirara a los ojos, yo ya sabía qué es lo que tenía que hacer. De hecho, también pues me marcó, traía todas mis manos tatuadas, todo esto. ¿Y te borraste los tatuajes? ¿Lo pues, puedo ver? Ahora sí que di que gracias a una organización que... ¿Él te marcó? Sí. ¿Hasta eso se atrevió? Sí. ¿A marcarte el cuerpo sin tu autorización? Así es. ¿Y qué te ponía? Pues aquí tenía su nombre, aquí ojos llorando, aquí otra, como ¿cómo se dice? Como le decían, que no era su nombre, el apodo. Sobrenombre. Sí, aquí no sé, simplemente tatuaje. O sea, como si realmente tú fueras de su propiedad. Su dibujo, sí, así. ¿En qué momento vas a dar a la cárcel, Marisol? En el momento de que él comete un crimen, y yo estaba presente cuando eso pasó. Así que en mi interrogación, él me dijo, pues antes de que me interrogaran, que yo tenía que echarme la responsabilidad de lo que había pasado. ¿Y tú te echaste la culpa? Así es, yo me eché. ¿Te declaraste culpable? Sí, yo. A pesar de que tus bebés, ¿cuántos años tenían? 1 o 4 días de nacido. 4 días, y el otro 2 años y medio. ¿Niño y niña? 2 hombres. 2 hombres. 2 hombres. Y aún así tú obedeciste y te echaste la culpa. Te declaraste culpable. Así es. ¿De algo que no cometiste? De algo que yo no hice. ¿Por qué? Por el miedo. Porque él ya me había amenazado a mí, pues ya de hecho. Pero si ya lo habían agarrado, sí. ¿Miedo a qué? ¿No pues, podías pensar en eso? ¿O no creías que iba a volver a salir libre y te iba a hacer algo? Sí, porque yo no creía en la ley tampoco. Yo no creía en la policía, yo no creía que en todo... nada, supongo, ¿no? En nada, no. Porque a los 10 años yo fui presa aquí en México también. Pues mi hermana me acusó de un robo y fui por 2 años y medio a prisión. Así que, pues, yo también la judicial me golpeó y pues... ¿Y un robo que no cometiste? No, que yo no había hecho hasta ¿Cuánta que... injusticia, Dios mío? Sí. Entonces fuiste a dar a la cárcel y por un crimen que tampoco cometiste. ¿Y tus hijos, qué pasó con ellos? ¿Quién se los queda? Después de la pausa comercial, ¿nos dices qué fue de ellos? Sí. ¿Sí? Que sí. Porque ya pasaste 18 años ahí. El mayor debe tener 20 años. 22 años. Y el menor, pues... 20 años. Llevas perfectamente las fechas. Sí. ¿Qué día nacieron? 14 de abril de 1991 y 31 de julio de 1993. ¿Y no has podido abrazarlos ni has podido verlos? He podido abrazarlos, pero no hemos tenido esa cercanía que yo tanto deseaba. Ahorita platicamos de ellos después de la pausa comercial. Sí. Marisol parece tan indefensa, pero además transmite tanto amor, tanta paz y tanta necesidad de ser escuchada, que por eso me di el permiso, por ustedes también en casa, de pedirle que se quedara hasta el final del programa para que nos comparta su historia y saber además, independientemente de que nos cuente su historia, aprender de ella, ayudarla. Al huir de casa fui víctima sexual. Es la historia de Marisol. Regreso después de la pausa comercial. He told me that I can't leave no evidence. I had to carry him. I tried to leave him, but I couldn't. My stomach started to hurt.
nobody. And I make a tiny little bowl. And when I was fue haberme enamorado de la persona incorrecta. Yo no podía huir porque me tenía vigilada. Me tenía amenazada con mi familia. Y yo lo que quiero es que termine todo esto. Al huir de casa fui víctima sexual, es el tema, y bueno, ya hemos invitado a la licenciada Alma Alicia Mares Cosío a que tome asiento junto con nuestros especialistas, y en un momentito más voy a ir a platicar un poquito con Janet, quien está de espaldas. Es una persona que también ha tenido una vida muy complicada, viene de forma anónima al programa para compartirnos su experiencia, pero yo creo que esa entrevista la voy a dejar para otro programa, porque es tan interesante y tan similar a lo que te pasó a ti, que yo creo que es una historia de la cual tenemos que aprender. También muy jovencita, fue abusada, y bueno, en un momentito más hablo con ella. Pero bueno, Marisol, impactante todo lo que nos dices. Tu bebé, cuando te meten a prisión, tenía 4 días de nacido. Y el mayorcito, 2 años de edad. ¿Qué fue de ellos? Mi tía se los llevó en adopción, ella vino y los pidió. Como ella es estéril, ella no pudo tener hijos, así que pues ella decidió adoptarlos. Los crió como propios, pero ¿tú te los llevó a prisión? Nunca te los llevó a visita. No, va hacia la corte, se pidió, la corte dio una orden a mi tía que ella tenía que mandarme fotos cada 6 meses y cada mes mandarme cartas e informarme de mis hijos. ¿Y tú, y sí lo estuvo haciendo o no? Mi tía nunca cumplió, y igual yo tenía que hacer lo mismo de mi parte, y yo siempre cumplí. Así que ahora que yo regreso a México, que me deportan, que sales libre, que salgo libre, vengo y me doy con la sorpresa de que mis hijos no me conocen, que no sabían de mí. ¿Te presentaste con ellos? Sí. ¿Intentaste hablar con ellos? Sí, fue lo primerito que yo hice. Fue buscarlos. Pero nunca creí que no me conocían, que ya de grande se les avisó de que yo venía, porque se les avisaron de que yo iba a salir de prisión. ¿Quién les avisó? ¿Tu tía? Sí, es decir, mi tía. Les dio cierta información, pero no exactamente la que debió haberles dado siempre, y sobre todo pues hacer el papel completo, ¿no? Yo creo que hizo un gran papel al educarlos, criarlos y demás, pero pudo haber hecho más redondo todo, llevándotelos y hablándoles de ti, porque al final del día, bueno, tú también fuiste una víctima, ¿no? ¿A ti te dictaron sentencia de cuánto tiempo, Marisol? De 25 años de vida, que viene siendo, cumples 25 años y continúa la sentencia hasta que te mueres adentro de una cadena prisión perpetua. Así ¿Y es. saliste a los 18 años? ¿Por qué? Porque una escuela de USC de Los Ángeles, que son estudiantes sobre la ley. ¿Criminología? Criminología, y ellos pelearon mi caso, investigaron, y fueron los que me presentaron enfrente de Board, y ellos llevaron mi caso y les dijeron que yo era una víctima de human trafficking, ¿cómo se dice? Tráfico humano. Sí, tráfico humano, no quería decir tan crudo, pero es tráfico humano. Pero es la verdad. Tenemos imágenes de cuando ese momento sucedió y cuando la juez habla de tu historia. A ver, adelante, por favor, Erika. We're now ready to read the decision. Okay, it was a pleasure talking to you today, Ms. Garcia. We both. All right, the panel's reviewed all information received from the public and all relevant information that was before us today, and concluding that the prisoner is suitable for parole at this time and does not pose an unreasonable risk of danger or a threat to public safety if released from prison at this time. Qué emoción, pero a la vez, qué triste. ¿Por qué? 18 años en prisión por delitos que no se cometieron. 18 años lejos de sus hijos, privada de su libertad.
Y a pesar de que comentamos que en algún momento tú sentiste alivio porque estabas en un lugar seguro, Fue mi libertad. fue tu libertad, pero a la vez fue el desapegarte de tus hijos. Lo que yo quería decir hace un momento, la traducción exacta para human traffic es trata de blancas, lo que se conoce en este país como trata de blancas, es human traffic o trata de personas, ¿cierto? Trata de personas es el término correcto, fuerte, pero pues, es lo que es. Ahora, mi vida, ¿qué podemos hacer por ti? Tú ya hiciste mucho por nosotros. ¿Sabes que hiciste mucho por nosotros? Pues mi único, ahorita de todo lo que me pasó a mí, todo lo negativo que me pasó, para mí es darle voz a las que no tienen voz. Es lo que estás haciendo por todos nosotros y te lo agradecemos de verdad. Pero ahora, ¿qué podemos hacer por ti? Quizá buscar a tus hijos. Me encantaría. ¿Hablar con ellos? Me encantaría. Yo quiero tener una relación con ellos, que ellos entiendan exactamente todo lo que pasó, porque mi tía les involucró no sé qué historia. Están muy trabajados mentalmente, así que lo que yo sienta, lo que yo piense o lo que yo les diga, como que no les es importante. Y yo quiero tener una relación como madre e hijos, pues ellos también fueron víctimas en su forma, y pues yo los quiero mucho. Se te nota el amor en la mirada, mujer. Se te nota el amor en la mirada y mira, eres muy joven, hay que pensar como siempre pensaste, de forma positiva. Eres una víctima de las circunstancias y de algunas personas que se cruzaron en tu camino. Pero yo creo que ahora llegó el momento de comenzar a vivir y de ver hacia el frente y buscar realmente una vida nueva. Te la mereces y nosotros vamos a intentar ayudarte en eso, ¿sí? Muchísimas gracias. A ti, hombre. Bueno, pues voy con... empiezo con usted, licenciada Almalicia, por favor. Usted pertenece a una... bueno, es fundadora, de hecho, de una casa que se llama la Casa del Jardín. Así es. Que recibe a personas como Marisol. Así es. Cuéntenos. Bueno, me gustaría empezar un poquito a platicarles a cuando Marisol es deportada, que ella lo desea hacer voluntariamente. A ella le ofrecieron una infinidad de servicios en Estados Unidos. Cuando una persona es certificada como víctima en ese país, se le da todo tipo de servicios, económico, médico, vivienda, una infinidad de servicios, pero ella renuncia a todo precisamente por la reunificación familiar. Le costó mucho trabajo al principio reintegrarse a la sociedad. Imagínate, pues desde los 13 años en un país, el idioma, ahora sí que su idioma número uno era el inglés, lo controlaba mejor y pues le cuesta mucho trabajo conseguir trabajo precisamente por los tatuajes. Como tú sabes, nuestra cultura es si traes tatuajes o es porque estuviste en la prisión o porque usas drogas. Entonces, pues recibió el rechazo total de la sociedad. ¿Ustedes le ayudaron en el proceso de borrar los tatuajes? Así es, una asociación civil de Los Ángeles, California, nos ubicó y nos pidió. Alma ya tiene 4 meses, a Marisol en Tijuana, y pues está batallando realmente. Nosotros desde entonces, ya va para 3 años, la hemos estado tratando de apoyar y brindándole todos los servicios. Apoyo con doctores, un cirujano plástico donó su tiempo y sus servicios para remover esos tatuajes. Yo le decía, te van a quedar cicatrices. No se notan, ¿eh? Te van a quedar, y ella decía, yo prefiero una cicatriz que seguir viendo el nombre de este sujeto en mis manos. La hemos apoyado también con búsqueda de trabajo, con terapia psicológica, en fin, todos los servicios que hemos podido y que están a nuestro alcance, los hemos podido proporcionar. Pero en ese transcurso sucedió algo maravilloso también. Se abrió el primer refugio para atender a niñas sobrevivientes de trata de personas. El primero en todo el estado de Baja California y también el primero fuera del estado de México. Entonces, bueno, esto no ha sido fácil, ha requerido de mucho esfuerzo, de muchos corazones, pero realmente contar con Marisol a un lado, esto ha significado que podemos hacerlo. El ver su sonrisa todos los días, el saber que sí se puede, es lo que nos motiva para que ahora lo que estamos haciendo pues sea una realidad. ¿Ves cómo toda historia de vida es un ejemplo? Tú ahora te convertiste en un ejemplo. Triste lo que sufriste y lo que has pagado, pero gracias a que tú estás contando las cosas y gracias a tu existencia, estás alimentando y ayudando a tantas almas. ¿Habías pensado en eso? No. Pues quédate con eso, porque eso es lo que es, mi reina. Gracias. Eso es lo que es.
Sara Olivia, tantas injusticias. Claro que sí, Rocío. Mencionarles que la trata de personas es la que se llama hoy en día la nueva esclavitud del siglo XXI. Es un delito que existe, que con los testimonios de Marisol nos ayuda a cambiar la percepción social, porque muchas veces se piensa que el delito de la trata de personas no existe, que es un cuento, y sí hay víctimas y dependen de nosotros. En la protección de los menores y de todas las personas, yo creo que estamos involucrados todos. Y también entender que el delito de la trata de personas, el bien jurídico que tutela es la libertad y la dignidad de la persona. Y también saber qué es la trata. La trata de personas es el que promueva, el que consiga, el que traslade, el que acoja, el que reciba para sí o para tercera persona, a través del engaño, de la violencia o del abuso del poder, a una persona precisamente para el comercio ilegal, para la explotación sexual, para la esclavitud, para los trabajos forzados o para la extracción de órganos. Entonces, aquí lo importante es que se han hecho muchos esfuerzos por prevenir este tipo de delitos. Creo que tanto los papás tienen que tener mucho cuidado, porque muchas veces, ya lo dijo Marisol, la cuestión económica es la que lleva a que como papás a veces no nos demos cuenta de focos rojos. A mí me tocó conocer un caso de un muchachito en donde le pagaban dinero para que se dejara tomar fotografías. La mamá sabía, pero precisamente porque el niño llevaba un dinero, ella no lo denunciaba el hecho. Entonces, muchas veces hay que estar atentos a trabajos que nos ofrecen donde no están claras las condiciones, en las jovencitas, falsas agencias de modelos, en donde las quieren hacer famosas, en donde les piden fotografías, en donde a veces datos muy de manera ilegal mandamos a los menores de edad a través de otras personas y los estamos llevando a que sean víctimas de trata. Y obviamente lo importante es que se cuenten con refugios, claro, para poderles dar la atención, y también la asistencia, como ya dijo la psicóloga, jurídica, psicológica y social, para que ellos puedan ser protegidos, claro, para que se garanticen y sobre todo para que se les reintegren sus derechos fundamentales. Como la Casa del Jardín, ojalá que existan muchas casas así, ¿no, mi querido Juan Carlos? Y desde nuestra casa y desde nuestro hogar podemos hacer muchísimo, ¿no? Así es. Creo que como papás podemos estar al pendientes con quién se junta nuestro hijo, nuestra hija, quién es el novio de nuestra hija adolescente, a qué lugares está visitando, en dónde va a ser la fiesta en ese fin de semana en la que se están reuniendo todas las casas, qué es lo que está haciendo en la computadora tantas horas ahí metidas, ¿no? Ese novio que se presenta a lo mejor tan educado, tan sincero, no sabemos qué hay detrás, su familia, el entorno con el que de alguna manera se está desarrollando esta persona. Entonces creo que sí hay muchas asociaciones, pero el trabajo puede empezar desde nosotros, desde la comunicación, desde el amar a nuestro hijo, desde darle todas las herramientas para que no tenga que ir a buscar a otro lado algo que pueda encontrar dentro de nuestros hogares. Gracias, Juan Carlos. Gracias de nuevo a las tres especialistas. Y bueno, tu caso me impactó tanto, mujer, y que le pedí a mi productora, Erika de la Torre, que por qué no te invitábamos mejor a hablar más ampliamente acerca de tu historia en particular. Tu novio te prostituyó durante mucho tiempo. ¿Y esto fue a los cuántos años de edad? A los 18. Te invito a otro programa especialmente para ti aquí en Cosas de la Vida. ¿Sí? Porque esta historia la vamos a conocer en uno de los programas que presentaremos próximamente aquí en Cosas de la Vida. Mientras tanto, llegó el momento de despedirme de ustedes, no sin antes recordarles que aprendamos de todas estas desgracias humanas o de todos estos infortunios humanos que suceden a otros, para que a nosotros simplemente ni siquiera lleguen, y que si conocemos a alguien que pueda estar viviendo una situación similar, sepamos cómo guiarlo, cómo encaminarlo, y obviamente si somos padres, saber cómo actuar ante estas cosas de la vida. Sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí.